Buenas tardes, profe. Hola. Hola, buenas tardes a todos, jóvenes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Están conectados unos cuantos. Vamos a esperar unos 5 minutitos más. Espera un ratito. A ver cuántos se conectan. Muy bien. Ok. Buenas tardes a todos, jóvenes. Voy a compartir pantalla con ustedes.
Ahí está. Entonces comparto pantalla, aquí está. Si observan, estamos aquí nosotros. Hoy es 12 de noviembre, aquí estamos. Entonces ya nos desfasamos una semana para la unidad 3. De hecho, hoy la vamos a iniciar con pequeños conceptos. Entonces, bueno, necesito que se apliquen para la unidad 2, jóvenes. Les voy a dar chance hasta el 19, hasta la próxima semana, una semana más para que suban las actividades de la semana de la unidad 2. ¿Sí? Muy bien, profe. Gracias. Sí. Incluso les voy a activar ahorita el examen para que lo hagan durante todo este puente, ¿no? Miren, para que vean que no hay truco, lo voy a hacer todo en vivo, todo en live. Ahí está, listo, ya pueden contestar el examen durante este puente, no tienen todo el puente, hasta el martes lo voy a cerrar. El día martes voy a cerrar el examen, ¿no? Entonces ahí están. Las habilidades socioemocionales se las encargo, también tienen cierto puntaje. Las réplicas, recuerden que las réplicas las hace cada quien. No solamente el líder, es todos los integrantes, ¿no? Cada integrante, por ejemplo, si yo estoy en el equipo 1, selecciono otro equipo, el 2, el 3, el 4, qué sé yo. Si estoy en el equipo 6, selecciono otro equipo que no sea el mío, 2 equipos, donde tenga que hacer réplica. Y las réplicas, recuerden que son sugerencias, no se vale saludar, buen trabajo, eso no cuenta como réplica. Una réplica adecuada es muy buen trabajo, me gustaría agregar lo siguiente y agregar contenido que le falte o cuestiones de que te faltó esto, te faltó aquello, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, una semanita más para que suban sus actividades hasta el 19, ¿sí? Ok, pero mientras vamos a ir trabajando con la unidad 3. En la unidad 3, que es la última unidad, ¿sí? Vienen estas actividades, son muy similares, la misma logística. Quiero checar también del desarrollo del laboratorio, voy a elegir una práctica de ahí para hacerla de la unidad 3. De la unidad 2 les enseñé una práctica virtual, ¿sí? La pueden subir, recuerden que eso lo considero como un punto adicional. Aquellos que suban prácticas de la unidad correspondiente, en el caso de la unidad 2, vimos una práctica, si lo suben les voy a subir un punto, es por equipo, ¿sí? No es obligatorio, el que lo quiera subir, yo le ayudo con un puntito, ¿vale? Bueno, la logística es la misma, ¿sí? De las actividades, ¿sí? De hecho, en la práctica de laboratorio quiero ver si retomo, ya que vea los conceptos de unidad 3, ver una práctica de ya sea la 4.5 o la 4.6, una de esas dos prácticas, ¿no? ¿Sí? Para retomarlas. Muy bien. Sale, vale. Entonces la logística de las actividades es lo mismo. Sí, la misma logística, ya deben ser unos expertos. Si tienen dudas me pueden consultar, no hay problema. Y igual en la clase presencial me pueden preguntar. ¿Sí? Hicimos un pequeño análisis el miércoles de las fechas. Si gustan, se los comparto acá. Este es el calendario. Nosotros estamos aquí en el 11 de noviembre. Yo les voy a dar hasta el 19, perdón, estamos en el 12. Les voy hasta el 19 para que cubran las actividades de la unidad 2. Y bueno, aquí estaríamos en la semana 12, después la semana 13, que es del 22 de noviembre. ¿Sí? Entonces sería semana 12, 13, 14, 15, son 16 semanas aproximadamente el curso, ¿no? Estamos en la semana 11, ¿sí? Entonces ya llevamos 11 de 16 semanas. Eso representa un 68%, 70% grosso modo, ¿no? Entonces tenemos un 70% de el curso, ¿sí? Me gustaría llegar a un 90, a un 100% si es que se puede, esperemos, ¿sí? Y bueno, saldríamos de vacaciones el 17 de diciembre y entraríamos a clases hasta el 5 de enero, ¿no? Sí, yo entiendo que es miércoles, sí, el 5 de enero.
5, 6 y 7 son de clases. Ya esos días yo los tomaría para asesorarlos en los proyectos, ¿no? ¿Vale? Porque del 10 al 21 son puros exámenes ordinarios. Aquí nos dice aquí. Por aquí viene periodo general de exámenes ordinarios. Aquí abajito dice. Pero yo no, por lo regular no hago ordinarios porque están trabajando en el proyecto. Y esas 2 semanitas los dejo para que cubran el proyecto o si hay alguna actividad pendiente que la suban, ¿no? Y para eso lo hago. Y ya el día 21 terminaría el semestre. Ustedes del 24 al 28, esos días no tienen clase porque son talleres de actualización docente. ¿Sí? Ustedes inician clases hasta el 31 de enero. ¿Sí? Que sería con la asignatura de propiedades de materia, que seguro va a ser conmigo también porque es la continuación de esta asignatura, ¿no? No sé si va a ser presencial o si va a ser igual, Peer Learning. El rector está analizando la posibilidad de regresar 100% presencial, pero pues depende de cada unidad académica, ¿no? En nuestro caso es muy pequeña, nuestra unidad académica y con mucho alumnado, ¿no? Entonces, y no estamos vacunados los alumnos, entonces, difícil. Quizá incremente a un poco más de alumnos, al 30 alumnos, en nuestro caso pues somos 26, somos poquitos, ¿no? No hay tanto problema, pero ojalá que ya nos empiecen a vacunar. Bueno, esa sería la cuestión para las fechas, ¿no? Bueno, en cuanto a la unidad, pues vamos a ver la unidad de rotación del sólido rígido. Ustedes vieron una pequeña pincelada, un pequeño pasón, una pequeña exploración de esto en mecánica 1 y 2. Vieron un poquito sobre conservación de la energía y esas cosas, ¿no? Bueno, el movimiento de un cuerpo rígido puede ser muy complejo, ¿no? El caso de un trompo, ¿sí? En un yoyo se considera un cuerpo rígido que está en rotación, ¿sí? Pero aquí nos vamos a limitar a cuestiones relativamente simples, ¿no? Porque es un curso de bachillerato. Darles la esencia de esto. Bueno, el movimiento de traslación lo vieron en mecánica 1 y 2 y lo estuvimos viendo aquí en unidad 1 y 2, ¿no? Simplemente es trasladar un cuerpo, todas sus partes, de un lado a otro. Por ejemplo, en la figura 3.2 tenemos un movimiento de traslación. Observen que las partes solamente se mueven de un lado a otro. Sí, en la figura 3.3, un movimiento curvilíneo, ¿sí? Pero no hay rotación. En cambio, aquí en la figura 3.4 es un movimiento alrededor de un eje, ¿sí? Se va moviendo el cuerpo, ¿ok? Como los pollos rostizados, por ejemplo. Y las trayectorias describen a las partículas son circunferencias o elipses en su caso, ¿ok? Los movimientos de rotación por lo regular se dan alrededor de un eje fijo, es lo que vamos a estudiar en este curso, ¿sí? Se mueven en planos paralelos a lo largo de circunferencias centradas, ¿no? ¿Sí? Sobre una línea recta, como es el caso de esta figura de la 3.4. ¿Sí? ¿Ok? El movimiento en el plano general consiste en movimiento de rotación en el cuerpo de un eje que se mueve siempre paralelo a sí mismo. ¿Sí? En esta unidad vamos a analizar el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo y el movimiento plano. ¿Sí? Bueno, antes de ello, pues necesitamos pues conocer algunas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Tales cuestiones como pues el plano donde vamos a representar esto, ¿no? Ok, el plano va a ser este plano, similar al plano cartesiano, pero aquí vamos a trabajar con coordenadas de ángulos, teta, porque tiene que ver el ángulo de rotación, el radio, el puntito de referencia que se está moviendo, un punto P. A esto se le llama velocidad angular. Así como conocemos la velocidad, que es distancia partido por tiempo, pues la velocidad angular es otro concepto muy similar a la velocidad, pero aquí hay que meter la rotación. Esto se llama desplazamiento angular, que es el similar a la posición, a la distancia, ¿sí? Cuando vemos movimiento de traslación, movimiento rectilíneo, MRU o MRUA, es decir, uniformemente acelerado, ¿sí? O rectilíneo uniforme, ¿no? Bueno, la posición angular, teta o tita, como quieran decirlo en inglés o en español, es el ángulo entre una línea cualquiera trazado sobre el cuerpo perpendicularmente al eje de rotación. Es el ángulo que se forma, ¿no? Básicamente.
¿ok? Y el desplazamiento, ¿qué sería? Pues el ángulo final entre el ángulo inicial. Es como la posición final menos posición inicial, ¿ok? Eso viene siendo acá en rotación el desplazamiento angular de ángulo. Y aquí está, mira, aquí está en la figurita, ¿sí? El parámetro que les estoy platicando. El desplazamiento angular, delta teta, es el cambio de posición angular medido en grados o en radianes o en revoluciones. Recuerden que una revolución es una vuelta completa, 360 grados o 2 pi radianes. Recuerden que 360 grados son 2 pi radianes, ¿no? Sí, radian es una medida de la abertura, ¿no? La velocidad angular media es la rapidez con que se realiza un desplazamiento angular en el tiempo, ¿no? Así que aquí está, se representa con la letra omega, es como una W, ¿no? Y se mide en radianes por segundo en el sistema internacional. ¿Ok? Bueno. Pero resulta ser que esto es el promedio. ¿A qué me refiero el promedio? Es como si un auto siempre fuera 100 kilómetros por hora, ¿no? O en un rato va 10, en otro rato va 20, en otro rato va 30. Entonces yo sumo esas distancias y le divido entre el tiempo total. Pero si yo quiero saber la velocidad angular puntual en un punto, tengo que usar algo que se llama cálculo. Y tengo que usar límites. De tal manera que al usar límites yo llego a esta definición, que es la variación del desplazamiento entre el tiempo. ¿Sí? Cuando la velocidad es constante, ¿no? Y bueno, aquí viene un símil o una analogía entre el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Cuando es un movimiento rectilíneo, y cuando es un movimiento circular uniforme, ¿sí? La velocidad, acá le llamamos velocidad angular, con la letra omega. La posición inicial, aquí le llamamos posición angular inicial, ¿sí? A la posición final le ponemos X y acá le llamamos teta. Y el tiempo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Pero cuando las ecuaciones, ¿cuáles son? Pues las que ya conocen, ¿no? Esta es la típica ecuación que conocen ustedes de distancia y velocidad por tiempo, porque normalmente iniciamos en el reposo. Entonces, cuando iniciamos en el reposo, dejémoslo aquí, cuando iniciamos en el reposo, esto vale 0, ¿no? X0. Entonces nos queda X, que viene siendo la posición o distancia, bueno, que son diferentes, pero en nuestro caso sería la posición es igual a velocidad por tiempo. Es la formulita clásica que conocemos de secundaria que dice que distancia, velocidad por tiempo, ¿no? Y entonces acá sería igual, pero ahora con posición angular. Es lo que pueden hacer de analogía. Ah, en lugar de X escribo teta. En lugar de B escribo omega. ¿Sí? ¿Sale? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Sale, vale. Ok. Ahora, pues aquí vienen algunas cuestiones de rotación, porque van a decir, ¿y esa chunche para qué? Bueno, la rotación se aplica mucho en cuestiones de galaxias, ¿sí? Para entender la velocidad angular, la velocidad promedio alrededor del Sol, de nuestro planeta, ¿sí? Eso nos sirve para estimar y calibrar los relojes. ¿Sí? Los relojes exactos están de acuerdo a parámetros de rotación. Bueno, aunque se utiliza el cesio, ¿no? Las desintegraciones de cesio, pero también años atrás fueron cuestiones de rotación. Aquí está la rotación de la Tierra sobre su propio eje, una bailarina de ballet, ¿sí? Un motor diésel y más terrenal, son las rotaciones que da, una hélice de un helicóptero, una lavadora, un CD regarable, porque ya no se utilizan, por cierto, una ultracentrífuga o una centrífuga de una lavadora, ¿sí? Un taladro dental, una rotación del protón, ya irnos a partículas. Y bueno, hay muchas aplicaciones. Bueno, sin embargo, ¿cómo relacionamos estos dos movimientos? Es decir, ¿cómo hacer un clic entre el rectilíneo y la rotación? Es lo que nos están preguntando aquí. ¿Cómo se relacionan estos movimientos? Es decir, ¿qué relación hay entre el rectilíneo y la rotación? Pues bueno, si nosotros nos apoyamos de una circunferencia, que es el movimiento de rotación,
ponemos la partícula P, que puede ser lo que sea, un caballito de carrusel, un protón, un electrón dando vueltas alrededor de su órbita, etcétera, ¿no? Imaginemos que es un carrusel. Entonces podemos tirar esto y construir aquí un pequeño triángulo, ¿no? De tal manera que podemos calcular esta parte que vendría siendo R seno del ángulo, porque el ángulo está aquí y así enfrente sería el cateto opuesto. Por eso este lado es R seno del ángulo y este sería R coseno, ¿no? Sí, esta S es el arco que forma. Y ahora bien, ese arco, si en matemáticas por ahí, temáticas 2 o 3, ustedes vieron que ese arco viene siendo la multiplicación de R por teta. Y si yo quiero saber cuánto es el ángulo, multiplico el ángulo de inclinación por el radio. ¿Sí? Y entonces, si vemos la variación de los arcos, del arco inicial y del arco final, va a ser R por delta teta. ¿Sí? Porque el radio no cambia. El radio siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, si el radio está aquí, el radio no va a ir cambiando, ¿no? Entonces, puedo escribir esta ecuación aquí. ¿Sí? Ver figura 3.7 nos dice, aquí está, ¿no? Aquí está, miren. Delta teta, ¿cuál sería? Pues teta final menos teta inicial, ¿no? Aquí está, miren. ¿Sí? Entonces, el radio, si ustedes ven, aquí el radio siempre viene siendo el mismo, ¿no? Es este rojito que está aquí. Esta línea roja siempre viene siendo la misma. Entonces, la variación de angular, delta teta es teta menos teta 0. Y bueno, si dividimos esto entre el tiempo, pues tenemos que esto es distancia, bueno, cambio de posición entre tiempo, y esto es desplazamiento angular entre tiempo. Esto de que tengo acá a la izquierda viene siendo la velocidad, y esto viene siendo la velocidad angular. Entonces, ¿qué relación entre la velocidad y la velocidad angular? El radio está de por medio. Quiero conocer la velocidad lineal, multiplico la velocidad angular por el radio, que es esta ecuación que está acá. ¿Sí? Es decir, son proporcionales. La velocidad lineal es proporcional a la velocidad angular, ¿sí? Respecto del radio, ¿no? Teniendo el radio yo, con eso lo hago. ¿Sí? Y bueno, hay otras cuestiones aquí en rotación, tal y como es algo que se llama la velocidad angular, que viene siendo 2pi entre t, donde t viene siendo el periodo, ¿sí? Se denota por la letra t. ¿Sí? Es el tiempo empleado, ¿sí? Que emplea el punto para recorrer la circunferencia o barrer 2pi. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? Eso es básicamente el periodo, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Y esta unidad, ¿sí?, de velocidad se mide en esto, ya lo habíamos visto. Y entonces yo puedo obtener la velocidad lineal. Simplemente multiplico omega, esto, por el radio, que está, miren, para obtener la velocidad lineal. Y el inverso del periodo se le llama frecuencia. ¿Sí? Eso es la frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo, se mide en hertz. Es más común medir frecuencias que periodos. La frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Es decir, ¿cuántas vueltas das en unidad de tiempo, no? Y el otro es al revés, ¿cuánto tiempo tardas en darle una vuelta? ¿Sí? Y acá no, en un tiempo dado, ¿cuántas vueltas das? Lo inverso nomás. ¿Sí? Y se mide en hertz, que es lo inverso del segundo, 1 sobre segundo. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir esto de aquí, como está dividiendo entre t, pues le pongo una f, ¿no? Y acá, como está dividiendo entre t, pongo una f. No hay vuelta atrás, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esto también se le llama, también lo miden en revoluciones por minuto, ¿sí? Que es lo más común en la vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cuántas revoluciones por segundo, por minuto? Es decir, cada segundo, ¿cuántas vueltas da? Cada minuto, ¿cuántas vueltas da? Sí, es lo más común en unidades de frecuencia. Y bueno, esto que ya lo saben, que el ángulo cuando lo miden en sentido contrario a las manecillas de reloj es positivo, y cuando es sentido de las manecillas de reloj es negativo, ¿no? Esto desde la mano derecha, el sentido para determinar la rotación. ¿Sí? Simplemente pues toman su mano y en el sentido que da vuelta a algo, si su dedo queda hacia arriba es positivo, pero si va en sentido inverso y su dedo queda hacia abajo es negativo, ¿no? Ahí no hay problema ahí en estas cuestiones.
No voy a abordar esto porque involucra cuestiones de vectores, ¿sí? Y necesitaría enseñarles cosas de matrices que normalmente lo hago en presencial, pero aquí no se presta para hacerlo, ¿sí? Y bueno, ya vimos la definición de velocidad lineal y desplazamiento angular, ¿sí? Ahora vamos a ver el concepto de aceleración. La aceleración media, ¿sí? Cuando es movimiento rectilíneo, simplemente dividimos la velocidad, el cambio de velocidad entre el tiempo. Aquí va a ser el cambio de velocidad angular entre el tiempo, que viene siendo esto. Pero igual, si queremos saber la velocidad, la aceleración en un punto, simplemente tomamos el límite, ¿sí? Vamos acercando ese tiempo, haciéndolo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, de tal manera que queremos saber la aceleración en ese punto, ¿no? Y es algo que nos llegamos a esto, ¿sí? Que es la definición de la velocidad angular, alfa, ¿no? Que viene siendo delta alfa, delta omega entre t, ¿no? Y esto se llama alfa. Y bueno, aquí nos pone una relación entre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, que concierne en mecánica, aceleración constante, aceleración angular constante. Observen las ecuaciones, son muy similares. Fíjense, esta la vieron ustedes en mecánica 2, acá es muy similar. ¿Sí? Esta también la vieron en mecánica 2, muy similar acá. ¿Sí? Esta también la vieron en mecánica 2, acá lo mismo. Es decir, en lugar de poner B, o pongo omega. En lugar de poner X, pongo teta. En lugar de poner A, pongo alfa. Y el tiempo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Y bueno, ¿qué relación hay entonces entre la aceleración y la velocidad? Bueno, puesto que la velocidad, esta relación existe con la velocidad angular, la aceleración tangencial, que ahorita hablamos de eso, ahorita vamos a hablar de eso, en la misma dirección será esto. La aceleración tangencial es esta, ¿no? ¿Sí? Cambio de velocidad respecto del tiempo. Entonces, yo puedo escribir delta B entre delta T como esto, ¿no? Porque me baso en esta ecuación de arriba. El radio no cambia. Entonces, delta omega entre delta T viene siendo alfa, ¿no? Que lo vimos acá. Entonces, la aceleración tangencial o lineal, si quieren verlo así, es R alfa, ¿no? ¿Sí? Y acá es otro parámetro que se llama aceleración centrípeta. ¿Sí? Es decir, es la que va, a ver si está aquí está, aceleración centrípeta, que va hacia el centro, ¿no? ¿Sí? La otra se llama tangencial. ¿Por qué tangencial? Porque solamente toca en un punto de la circunferencia. Eso lo vieron en límites, cuando la definición de la derivada. ¿Sí? Cuando la recta secante, recta secante, corta en dos puntos, vamos acercando los puntos de tal manera que esa se vuelve tangente, toca en un solo punto. ¿Sí? Entonces, la relación que existe entre la aceleración tangencial y la velocidad y la aceleración es esta, ¿no? Y la centrípeta es esta, ¿no? ¿Vale? Esa es la relación que existe. Centrípeta porque va hacia el centro, centrípeta por eso. Dice, para un sólido rígido que se encuentra girando respecto a un eje de rotación, como es el caso de un trompo, una partícula que se encuentra a cierta distancia del eje de rotación, es decir, R, y que la consideramos constante durante el evento, tiene una aceleración cuyas componentes son estas, ¿no? ¿Sí? Que está en el mismo sentido de B. Y la aceleración centrípeta. Esta última componente tiene una dirección que apunta hacia el eje de rotación, hacia el centro, ¿no? Y aquí viene un ejercicio que vamos a abordar en la próxima clase. Entonces, los conceptos claves acá es que le dé una mirada a esto, una checada, ¿sí? A los conceptos que son aceleración tangencial, centrípeta, velocidad angular, desplazamiento angular, ¿sí? Para que vayan revisando. Las ecuaciones son muy similares a las que vieron en mecánica. Aquí las vamos a retomar estas para hacer ejercicios. De hecho, en las próximas clases vamos a hacer puros ejercicios de esto. ¿Sí? Y vamos a ir recordando otra vez los conceptos. Vamos a hacer una reactivación de esos conceptos. ¿Sí? Después vamos a ver conceptos de energía, ya que pasemos los problemitas. ¿Sí? Que eso también lo vieron en mecánica 2, pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de la rotación. ¿Sí?
Estas cuestiones son de energía, lo vamos a ver desde el punto de vista de la rotación. Y por último vamos a ver la conservación de energía, pero en rotación otra vez. Lo mismo que vieron en mecánica, pero ahora con rotación. Aparecen algunos términos adicionales. ¿Sí? Entonces, grosso modo, lo que vimos ahorita fue puras definiciones. ¿Sí? Estas definiciones nos van a ayudar a resolver los problemas que vienen en el libro y otros ejercicios que andan por ahí, ¿no? Al final del libro, etcétera, ¿no? Para ayudarles con sus actividades. ¿Vale? Bueno. Entonces, retomando, recuerden que ya les activé el examen. Les voy a dar una semana más para que suban sus actividades. ¿Sí? Vimos un poco de los conceptos clave. ¿Sí? Recuerden que el lunes no hay clases, el martes vamos a tener una sesión virtual y el viernes, martes y viernes, y el miércoles en presencial. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener esto, ¿sí? Para que vayan retomando estos conceptos. ¿Ok? Les pido de favor que se apliquen para sus actividades de la unidad 2 porque andan un poco rezagados, intentan activarse, ¿sí? Porque quise revisar algunas actividades y todavía no han subido muchos, entonces necesito que suban todos para yo ir revisando, ¿no? Porque se me hace cansado ir revisando uno, entrar y revisar uno, entonces se me hace más fácil revisar y que ya estén todos y arrancándome revisando, ¿no? ¿Vale? Bueno. Estamos en la semana 11, como les comenté, son aproximadamente 15, 16 semanas, vamos a ver. ¿Sí? El lunes es el último día feriado, ya no va a haber más días feriados en lo que resta del semestre, ya estaríamos en la semana 12, ¿ok? Entonces el día de hoy les voy a pasar lista, ¿sí? Pongan atención. Aguilar Duarte. ¿Está por aquí, compañero? Aquí está Aguilar Duarte, nomás que no me contesta. Quizá está por ahí, pero no contesta. ¿Aispuro? Es puro presente. No contesta el compañero Kobe. Beltrán Benítez. Presente, perdón. Ah, Aguilar Duarte. ha dormido, yo creo. Calderón. Presente. Ceballos. Estrada. Creo que este compañero ya no entra. Aquí lo voy a marcar porque si no me voy a... Higuera. Presente. Ahí está. Leiva. Martínez Torres. Murillo. Murillo presente. Murillo presente. Ochoa. Presente. Quintero. Presente. Ramírez Castañeda. Presente. Reyes Valle. Presente. Ríos Jacobo. Asuntos personales. Rodríguez Armenta. Presente. Ruperto. Sánchez Murillo. Presente. Sauceda. Presente. Sosa. Presente. Pureta. Valenzuela. Presente. Velarde. Verdugo. Presente. Vidaña. Presente. Villa. Presente. Muy bien, jóvenes. Bueno, listo el pase de lista. Ok. Bueno, ya está activo el examen, jóvenes. Pues
no queda más que pues aplicarse con las actividades y cualquier cosa, pues ahí estamos en vía Telegram, ¿no? Que tengan un lindo fin de semana, un lindo puente, cuídense y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídese. Igualmente. ¿Qué rollo?